Ya estamos. Bueno, muy buen día. Gracias por asistir a esta sesión más comúnmente llamada como snapshots, en las que vamos a poder conocer de 6 experiencias distintas desde distintos sectores, enfoques de trabajo en conducta empresarial responsable. La sesión la vamos a dividir en 3 primeras experiencias, después abriremos un espacio para dudas, preguntas, comentarios y terminaremos con las otras 3 siguientes experiencias con las que también tendremos un espacio para comentarios, intercambio, dudas, etcétera. Entonces, sin más, dejo la palabra a la primera experiencia que ya se presentarán ellas. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Mi nombre es Luz Estela Páez y soy la directora ejecutiva del Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos, y esta es una presentación que vamos a hacer en conjunto con CREER. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Luis Fernando Angulo, soy el director ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, que conjuntamente con el CME adelantamos una iniciativa en seguridad de derechos humanos. Vamos a empezar resumiendo esta experiencia en un video y luego vamos a hacer un par de comentarios complementarios. Muchas gracias por estar acá. Bueno, entonces iniciamos con la franja primera del video. El CME y CREER han identificado que uno de los principales retos de la operación empresarial en los territorios es fortalecer la colaboración entre autoridades, comunidades, empresas y fuerza pública en la prevención y mitigación de situaciones que vulneren los derechos humanos. En la búsqueda de una visión común para identificar y tratar dichas situaciones, el CME y CREER diseñaron un instrumento que tiene como fin articular esfuerzos de los actores estatales, empresariales y comunitarios para su adecuada gestión. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este ejercicio? En el 2017, el CME se propuso analizar los diferentes mecanismos de relacionamiento que ocurren entre las empresas del sector minero energético y la fuerza pública para garantizar la seguridad de los entornos de operación y el respeto por los derechos humanos. Como resultado de este ejercicio, se identificó la necesidad de construir estándares y protocolos de manera conjunta con el sector defensa para gestionar los riesgos de seguridad y derechos humanos. De esta forma, entre el 2019 y 2020, el CME y CREER lideraron la construcción del protocolo para la identificación y gestión de riesgos de seguridad y derechos humanos entre empresas, fuerza pública, comunidades y autoridades civiles. Una propuesta innovadora para reforzar la debida diligencia y la aplicación de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, proceso que contó con la participación activa del sector defensa. Este protocolo y la búsqueda de construir una visión común para identificar y tramitar los riesgos es una apuesta para, primero, abordar los impactos en seguridad y derechos humanos desde una lógica preventiva. Segundo, comprometer y asignar responsabilidades a actores territoriales en la gestión de riesgo. Tercero, contar con una metodología común para entender el entorno. Cuarto, asegurar el trabajo colaborativo entre las empresas, la fuerza pública y otros actores presentes en el territorio. Por último, quinto, mejorar el diálogo entre actores en el territorio, fortaleciendo la confianza y la colaboración con las comunidades y las autoridades. Posteriormente, en el 2021, con el respaldo de DICAF y la cooperación del gobierno británico, el CME y CREER elaboraron la caja de herramientas para la aplicación del protocolo. Estos instrumentos están construidos bajo los siguientes 3 principios. Primero, son replicables en distintos contextos nacionales. Segundo, son adaptables a escenarios complejos. Y tercero, son escalables a contextos internacionales. La implementación de la caja de herramientas busca establecer un diálogo para una comprensión unificada de las metodologías para la identificación de los riesgos en seguridad y derechos humanos, de los roles de los actores estatales, empresariales y de sociedad civil en la gestión de los riesgos y del concepto de seguridad como un bien público, en el que convergen tanto la obligación del Estado en su protección como la de los particulares en su responsabilidad de prevenir, remediar y colaborar. De esta manera,
Al lograr una comprensión unificada, se contribuye a una mejor articulación de los diferentes actores en la protección y el respeto de los derechos humanos y a evitar la ocurrencia de hechos con impactos negativos para las comunidades y los actores empresariales. La caja de herramientas está compuesta por 2 cuadernillos que brindan información sobre el alcance, la metodología y los conceptos claves del ejercicio, y 3 guías secuenciales de implementación con una serie de instrumentos, herramientas y pasos que conducen a las empresas, la fuerza pública y otros actores en la implementación del protocolo. Gracias al protocolo y su caja de herramientas se facilita un nuevo marco de relacionamiento entre los actores para 1. La gestión efectiva de la fuerza pública. 2. El diálogo entre comunidades, empresas y fuerza pública en una lógica de prevención de conflictos. 3. La comprensión del rol de las autoridades civiles en la prevención de riesgos de seguridad y derechos humanos. 4. La operación responsable de las empresas bajo para 1. La gestión efectiva de la fuerza pública. 2. El diálogo entre comunidades, empresas y fuerza pública en una lógica de prevención de conflictos. 3. La comprensión del rol de las autoridades civiles en la prevención de riesgos de seguridad y derechos humanos. 4. La operación responsable de las empresas bajo estándares de derechos humanos. Por último, 5. El mejoramiento de la eficiencia de la planeación y la ejecución de los convenios que suscriben las empresas y la fuerza pública. En resumen, este ejercicio es una apuesta por el trabajo colaborativo entre la fuerza pública y las empresas con el apoyo de otros actores presentes en el territorio para la prevención y gestión de situaciones con impactos negativos sobre los derechos humanos. Bueno, pues espero que el video haya sido suficientemente autoexplicativo. Quiero hacer énfasis en 2 mensajes. La idea de seguridad que hay detrás de todo este ejercicio, de esta iniciativa, la entendemos como la posibilidad de ejercer derechos y libertades por parte de todos los actores en un territorio. O sea, no estamos entendiendo seguridad como la disposición de fuerza pública para poder ejercer derechos, sino la posibilidad de ejercerlos. Eso quiere decir que hay un elemento de bidireccionalidad alrededor de la pregunta cuáles son los derechos que se pueden afectar en el contexto de actividades empresariales y especialmente en el contexto de la gestión de la fuerza pública en la protección de esas actividades. Y segundo, el segundo elemento fundamental acá es un cambio de chip en que la protección de derechos no está ubicada como en la doctrina de principios voluntarios solamente en la fuerza pública, sino es la concurrencia de obligaciones de todo el Estado, de las autoridades locales, de todos los niveles de gobierno, y que eso solamente es posible trabajando conjuntamente. Y el vehículo para trabajar conjuntamente se llama conocer colegiadamente y trabajar los riesgos. Ya para cerrar, porque son breves los minutos que tenemos, quisiera como reforzar algo que se señala en el video y es la importancia del trabajo conjunto entre las empresas y la fuerza pública, desde luego otros actores presentes en los territorios. Pero recordemos que suele suceder que empresas y fuerza pública suscriban convenios de colaboración que están enmarcados en la ley, pero donde resulta pertinente y necesario que la gestión de los riesgos sea lo que oriente la ejecución de los convenios de colaboración. Ese relacionamiento debe estar enmarcado en poder mitigar riesgos e impactos, y esta herramienta resulta ser
una posibilidad muy concreta, muy real, para sentar a las partes en un diálogo común, invitando a actores externos cuando así lo permita el contexto, para identificar aquellos riesgos que en el marco de los convenios deben gestionarse adecuadamente. Con ello, pues también damos una respuesta concreta a lo que ha mencionado Luis Fernando de cómo estamos abordando el concepto de seguridad y cómo en esa materialización del relacionamiento entre empresas y la fuerza pública, contar con una herramienta como la que ha desarrollado CME Creer con el apoyo de DECAF, habilita realmente a los actores a sentarse con sus capacidades, a dialogar y a construir acuerdos para gestionar adecuadamente los riesgos. Esa sería nuestra presentación. Muchísimas gracias. No sé si me pueden ayudar con la diapositiva, por favor. Súper, muchísimas gracias. Bueno, buenos días todavía. Soy Marlene Molero, soy socia fundadora de GenderLab y hoy día de lo que voy a comentar es cómo la innovación y la tecnología pueden ser usadas para prevenir el acoso sexual laboral y concretamente a partir de una herramienta que hemos desarrollado que se llama ELSA. Y voy a comenzar con una pregunta. Si ustedes pasaran por una situación de acoso sexual en el trabajo, ¿lo denunciarían? Seguro muchos piensan que sí, pero probablemente no lo hagan. De hecho, solo 1 de cada 100 personas que pasa por acoso lo denuncia. Las víctimas de acoso tienen miedo de dañar o comprometer su trayectoria profesional. Y esto indudablemente significa una afectación al bienestar de las personas, pero también significa costos empresariales. El porcentaje de personas que señala estar totalmente satisfecha con su trabajo se reduce a la mitad cuando pasan por acoso. Y la productividad de estas personas se reduce en un 20%. El acoso sexual también significa un aumento en el ausentismo y la rotación de personal. Básicamente, 1 de cada 4 personas que pasa por acoso comienza a faltar al trabajo o pide que la cambien de área con cualquier otra excusa. El acoso sexual es algo, digamos, que sucede mucho, de lo que se conoce poco y de lo que se habla menos. Es el problema invisible dentro de las organizaciones. No se nombra, no se mide y pensamos que no existe. Y si pensamos que no existe, ¿para qué voy a invertir recursos o recursos adicionales como económicos, humanos o de tiempo en implementar o perfeccionar un sistema de prevención frente al acoso sexual laboral? Entonces, las preguntas que surgen con esto son: ¿cómo construimos o cómo podemos construir espacios laborales sin acoso? ¿Y cómo hacemos que este sea un proceso participativo, que sea efectivo, en el que las preguntas, los miedos y las inquietudes del personal puedan efectivamente llegar a recursos humanos que son quienes necesitan esa información, y cuál es el rol de la innovación y la tecnología en todo esto? Esas son algunas de las preguntas bajo las cuales surge ELSA. ELSA es el acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso. Es una herramienta digital que ha sido desarrollada por GenderLab con el apoyo y financiamiento del BID. Lo que hace es permitirle a las organizaciones implementar un sistema de prevención frente al acoso sexual laboral basado en evidencia. Y lo hace a través de 3 pasos. El primero es un diagnóstico que incluye una encuesta 100% anónima al personal. Con esos resultados y con el uso de algoritmos se construye un plan de acción específico para la organización y se da acceso a una caja de herramientas 100% virtual que asegura su implementación. ELSA trabaja con 4 indicadores básicos. Uno es tolerancia frente al acoso sexual, prevalencia, clima en la organización e implementación y conocimiento del sistema de prevención, porque de lo que se trata es de visibilizar el problema
encontrar las causas que lo generan, saber qué es lo que funciona y movilizar hacia la acción. Tenemos ya más o menos 2 años trabajando con ELSA. En este periodo, más de 120 empresas han utilizado la herramienta en 6 países de la región. De hecho, 35 empresas la han utilizado en Colombia. Representan a más de 10 sectores económicos, impactando en una fuerza laboral de más de 250.000 personas, de las cuales la mitad son mujeres. De hecho, más de 55.000 personas han contestado a esta encuesta anónima. Es la muestra más grande de acoso sexual laboral que tenemos en la región, y toda la data que yo he comentado antes no existiría el día de hoy sin ELSA. Estamos haciendo segundas mediciones porque lo que queremos ver es el impacto de la herramienta para reducir el acoso sexual. Estamos en ese proceso, pero ya hemos cerrado una muestra de segundas mediciones en Nicaragua, que es lo que nos permite empezar a tener una idea del impacto de la herramienta. Lo que vemos es que cuando las empresas visibilizan el problema, su respuesta al acoso sexual cambia y tienden a implementar sistemas de prevención como reglamentos o canales de denuncia y a capacitar al personal. Acá, por ejemplo, lo que ven es que antes de la intervención solo la mitad de las organizaciones tenía un reglamento o una mención contra el acoso sexual en su código de ética y un canal de denuncia, pero tampoco eran como publicitados o comunicados. Después de la intervención, el 100% comienza a hacer esto. La capacitación tampoco era la constante, ahí ven, solo 17% lo hacía respecto al personal. Después de la intervención, el 100% cumple con este hito. Y esto tiene un correlato con lo que pasa con las personas dentro de la organización, porque empiezan a reportar, conocer en mayor medida cuál es la posición de su empresa frente al acoso sexual y qué hacer si conocen o viven esta situación. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de personas que señala conocer el reglamento o el canal de denuncia en solo 6 meses se incrementa en 20%, y el porcentaje de personas que se reconoce haber tenido una capacitación sobre este tema aumentó en 40%. Como les dije, estamos en segundas mediciones. Vamos a terminar de hacerlo en más o menos 2 meses y en noviembre tendremos una serie de eventos públicos para dar a conocer estos resultados. Pero lo que vamos viendo parecería indicar estas 2 cosas. Uno, que cuando las empresas visibilizan o las organizaciones visibilizan el problema, tienden a implementar sistemas de prevención. Y estos sistemas de prevención, a su vez, parecen indicar una reducción en la tolerancia frente al acoso sexual laboral. La expectativa es que esta reducción en la tolerancia, a su vez, ayude a bajar la prevalencia. Estamos, la verdad, bastante contentas con el apoyo de las empresas y de los gremios empresariales. En Colombia, el apoyo de la ANDI y la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido realmente invaluable. Si les interesa conocer más de la herramienta o incluso utilizarla, la herramienta está abierta para su uso. Pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales y ahí también van a poder encontrar la serie de informes y papeles y documentos de trabajo que ya hemos ido emitiendo. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, buenos días. Pasamos a cerrar este primer bloque. Mi nombre es Nira Jerez Bolaños y vengo en representación de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, que es entidad que pertenece a la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España. Para nosotros, sobre todo desde la Oficina Comercial de este mercado, Colombia, que presenta muchísimas oportunidades para desarrollar modelos de negocio de impacto social, es muy importante poder ocupar hoy aquí una silla, un espacio para contar qué es lo que estamos haciendo. Hoy venimos a hablar del programa ISEX Impact Plus de negocios inclusivos y sostenibles, que es nuestra principal herramienta de impacto social desarrollada por la entidad de promoción comercial de España en el exterior. Se trata de un programa de negocios inclusivos. ¿Qué son los negocios inclusivos? Los negocios inclusivos son aquellos modelos de negocio que tienen en su core business, aparte de generar una rentabilidad, generar un impacto social importante sobre las comunidades de bajos ingresos en mercados emergentes.
El requisito para que una empresa española pueda desarrollar un negocio inclusivo a través de nuestro programa ISEX Impact Plus, aparte de tener experiencia en exportación y tener sostenibilidad integrada en su propio modelo de negocio, debe ser que añada, que vincule a la base de la pirámide a las poblaciones de bajos ingresos en su modelo de negocio, ya sea como distribuidores, como proveedores, como productores o incluso como clientes finales. Tengamos en cuenta que los mercados, los segmentos del mercado de bajos ingresos apenas tienen productos directamente diseñados para ellos. Las empresas siempre se destinan a segmentos del mercado de medios o altos ingresos. De esta manera, ISEX lo que pretende es generar una nueva forma de hacer negocio desde la vinculación, desde el núcleo del negocio, superando a la responsabilidad social corporativa, que por supuesto siempre es positiva y complementaria, pero tiene sus limitaciones para generar un impacto sostenible y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las poblaciones. Desde ISEX lo que ofrecemos no se trata de financiación, se trata de un acompañamiento integral desde el inicio, desde la búsqueda de oportunidades en los mercados exteriores hasta la consolidación de estos modelos de negocios inclusivos. Damos formación a las empresas españolas internacionalizadas en cuestiones como cadenas de aprovisionamiento sostenible, debida diligencia en derechos humanos o sostenibilidad social y ambiental, que creemos que ambas patas son cruciales para poder desarrollar este tipo de negocio. Y más allá de eso, también nos ocupamos de buscar tanto financiadores en España y en organismos multilaterales, como identificar en destino socios y aliados que puedan ayudar a las empresas a vincularse a las comunidades, porque normalmente encontramos la problemática de que empresa y comunidad hablan diferentes idiomas. Necesitamos esa parte de traducción y muchas veces las ONGs de destino nos ayudan a converger esos claros intereses de mercado de las empresas y de desarrollo de las comunidades. Yo creo que probablemente esto se entienda un poquito mejor si hablamos de ejemplos. Y si ponemos ejemplos, tenemos que recurrir al mercado colombiano, porque es donde hasta ahora hemos conseguido desarrollar más iniciativas. Tenemos una iniciativa vinculando a la empresa Supra Café, que se dedica al mercado del café, a la producción y comercialización de café de alto valor añadido, que se ha vinculado a la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca y tiene impacto sobre 9 departamentos del Cauca. Más de 400 mujeres caficultoras se han beneficiado, han conseguido nuevas oportunidades de desarrollo y han conseguido empoderarse económicamente. También encontramos otras oportunidades, como puede ser de fortalecimiento del sector camaronero en Nariño o del fortalecimiento del sector panelero en el norte de Santander, que actualmente estamos impulsando con una empresa de Galicia, del norte de España. Y bueno, yo creo que queda claro que en este mercado y en Latinoamérica probablemente hay una clara vocación para el sector agroalimentario y por eso en este país hemos desarrollado tantas iniciativas vinculadas a ese sector, pero realmente por nuestra experiencia hemos comprobado que se pueden desarrollar iniciativas en turismo sostenible, en TICs, en muchos otros sectores en los que se puede vincular a las comunidades de una manera efectiva. Así que es cierto que hay ciertas empresas que por su perfil innovador, por su capacidad de generar valor compartido, innovación e incluso por el sector al que pertenecen, lo tienen más fácil, pero hay oportunidades para todas las empresas en este sentido. Como decía, Colombia es nuestro mercado base, fue el mercado donde se desarrolló el primer proyecto piloto en el año 2017. En ese año tuvimos 13 empresas españolas que pasaron por una fase de capacitación y que vinieron al mercado colombiano a conocer a las comunidades y de las que salieron 6 modelos de negocio efectivos y que generan un impacto real sobre poblaciones en el país. Hoy estamos muy orgullosos de decir que aquí hemos apoyado más de 20 iniciativas diferentes y que ya hemos expandido nuestro programa a 6 mercados más. Predominan los mercados colombianos, latinoamericanos,
porque hemos ya impulsado nuestro programa en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Argentina, pero nos encontramos también en un momento de diversificación geográfica y sabemos que hay muchas otras regiones que presentan un potencial muy importante para desarrollar este tipo de iniciativas. Por eso ya hemos impulsado el programa en Marruecos y pronto lo haremos en el África subsahariana. La iniciativa ha recibido reconocimientos por diferentes organismos internacionales, por el ITC en Ginebra, por la CAF, el Banco de Desarrollo aquí en América Latina, y también por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que han sido unos aliados clave desde el inicio de este programa. Más allá de eso, bueno, presentarnos siempre dispuestos a colaborar con cualquiera de las organizaciones que están presentes en este foro, para nosotros poder permear en la sociedad civil, en las diferentes entidades, autoridades públicas de los mercados de destino, es crucial para seguir identificando necesidades de los segmentos de bajos ingresos en Colombia y para poder seguir desarrollando proyectos de impacto sostenible, real y tan importantes en estos mercados. Muchas gracias por el espacio y estamos dispuestos aquí para responder cualquier duda. Gracias, Nira. Nira, si quieres tomar asiento, Luis, Luz, Marlene, y pasaríamos justo un bloque de comentarios, dudas, preguntas. No sé si en la web también tenemos algunas preguntas. Adelante. Ahora les toca a ustedes. Por acá. Gracias. Gracias. Para los amigos de CME y CREER, el riesgo de seguridad es multidimensional y complejo. ¿Cómo fue la experiencia y qué consideraciones tuvieron en la creación de esta caja de herramientas? Y para GenderLab, nosotros hemos visto, hemos tenido casos de empresas, pero es como complejo que la empresa admita que necesita ayuda. ¿Cómo han hecho ustedes para que, o qué característica ven en la empresa que desea implementar la herramienta? Gracias. Perdón que fueron dos. Ok. Recogemos otra más y ahora se les pasa. Gracias. Para GenderLab, vi que un poco en el informe no figura la Argentina, no tienen información, reportes, nada. ¿Hay intención de sumar algo de esa información o para este reporte final? Bueno, gracias. Primero voy con la última, con la de la Argentina. Esto sale, como señaló ahí, digamos, la herramienta la desarrolla GenderLab y tiene detrás el apoyo del BID, que significó entrar fuertemente a Perú, Bolivia y Colombia. Y el resto de países, de los otros 6 países que son Chile, Panamá y Nicaragua, respondió a un interés particular de empresas o de algunos gremios que se activaron, como Nicaragua, CADIM, por ejemplo, y trajeron consigo 17 organizaciones que entraron a usar la herramienta. El go-to-market, por llamarlo de alguna manera, son los gremios, en realidad, o yo creería que firmas de abogados o algo por ahí que pueda ayudarnos a mostrar la herramienta para poder generar interés. Está adaptada para la legislación de toda Latinoamérica, eso sí. Entonces es un tema de que nos digan, nosotros empezamos a presentar. Y eso hace el link con tu pregunta, porque hay, claro, primeros entusiastas. En la región cada vez hay un movimiento empresarial que crece más por incorporar prácticas que promuevan la diversidad, la igualdad y la inclusión. Tradicionalmente esto tiene unos 5 o 6 años de suceder, no ha estado incluyendo acoso sexual en los ambientes de trabajo porque efectivamente nadie quiere, como no hay denuncias piensan que no está y pues para qué vas a abrir la caja de Pandora. Pero dentro de las empresas que empiezan a trabajar activamente estos temas, sí hay algunas que son las que primero van a dar el paso adelante de probar la herramienta, ¿no? Y ahí es donde ya han dado este paso 121, son las primeras.
y empiezan a generarse resultados, empiezan a avanzar. La expectativa es que podamos ir sumando más organizaciones. Cuando empezamos eran pocas, ¿ah? O sea, llegar a 121 no es un trabajo menor de todo el equipo de GenderLab que está detrás, impulsando, convenciendo y participando en cuanto webinar. Si alguien nos quiere invitar a un webinar, somos felices de ir participando en cuanto webinar haya para poder mostrarles. Gracias. A ver, voy a atender tu pregunta. El riesgo está relacionado con muchas cosas en derechos humanos, pero hay dos elementos fundamentales, o tres. Las capacidades que incluyen los conocimientos, el entendimiento del entorno, las reglas, la debida diligencia. Entonces ese es un elemento. Si no hay eso, los riesgos suben. Dos, el conocimiento del contexto, pero no es el conocimiento que tenga una empresa, no es el conocimiento que tenga la fuerza pública, ni solamente el conocimiento de por sí muchas veces ignorado que tienen los habitantes, las comunidades, etcétera, sino es todo ese conocimiento juntos. Y tercero, la percepción de lo que puede ser el daño. En nuestra definición de seguridad es daño es la seguridad, o inseguridad mejor, es la imposibilidad de ejercer derechos. Entonces, si todas las partes están entendiendo eso, el riesgo viene a ser cuáles son las barreras y las posibilidades de que no se puedan ejercer derechos. Y eso incluye la actividad de la empresa, por supuesto los derechos de las comunidades y por supuesto la capacidad de la fuerza pública de cumplir con su obligación legal y constitucional. Esos tres tienen que concurrir en un ejercicio colegiado para identificar el riesgo, pero, y con esto termino, para poder saber cuál es el tratamiento del riesgo. O sea, qué hay que hacer en una lógica de colaboración para atenuarlo, para atenuar la posibilidad o atenuar los impactos. No, yo solo reforzaría que, como lo hemos dicho desde la perspectiva conceptual, estamos entendiendo la seguridad como un bien público. Ello significa que convergen en su realización no solamente el Estado, sino actores sociales y actores económicos. Y en esa lógica, como lo hemos dicho, el protocolo pretende sentar a la mesa a estos actores con el fin de tener una visión común de la seguridad y también entendiendo que no todas las responsabilidades en la realización de la seguridad son titularidad de la fuerza pública. Hay asuntos donde las autoridades civiles, donde las comunidades y donde las empresas juegan un rol importante en gestionar riesgos que pueden ser propios, riesgos de terceros y riesgos compartidos. Entonces, justamente el protocolo pretende identificar esos riesgos en esa mirada amplia de seguridad y poder entender qué rol, con qué roles y con qué capacidades cada uno de los actores participa para poder mitigarlos. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Muchas gracias. Dos preguntas pero breves. La primera es para GenderLab. La información que ustedes han recolectado sobre acoso laboral es información, digamos, de fácil acceso para quienes estamos haciendo investigación en el tema, o es información que ustedes han decidido que es privada? Uno. Y para la doctora Luz Estela y el doctor Luis Fernando, yo trabajé durante muchos años en el Ministerio de Defensa y conocí varios protocolos que se hacían entre el sector privado y la fuerza pública, y una de las críticas importantes que había incluso dentro del mismo sector era que se estaba contratando a la fuerza pública, digamos, para prestar seguridad privada. Y pues eso era problemático en muchos niveles, sobre todo porque pues se le estaba garantizando seguridad a ciertos sectores por encima de otros, cuando en realidad pues el papel de la fuerza pública es brindar una seguridad que sea generalizada para todo, pues para todo el territorio y para todos los gremios, ¿no? Entonces mi pregunta es, ustedes, digamos, el esquema de protocolos con la fuerza pública,
implica como un costo, digamos, un costo que se le paga a la fuerza pública como retribución a prestar unos como niveles de seguridad particular, o digamos por ahí no es el esquema que ustedes plantean. Y bueno, si es así, se plantearon como esta problemática. Muchas gracias. Hola, buenos días. Esta pregunta es para Marlene. Yo quería saber si han podido ingresar. Aló, ya. Tener como trabajos, intervenciones con empresas pertenecientes a organizaciones de industrias creativas o culturales, sector música, audiovisual o hasta en sectores gastronómicos también. Esto, digamos, a partir de un ejercicio reciente que hicimos con estos sectores en donde vimos que es un tema recurrente, que no es fácil, digamos, denunciarlo, presentarlo, y te quería preguntar también para estos sectores que no son los típicos, digamos, sectores económicos con los que trabajamos estos temas de derechos humanos, ¿qué tipo de acciones o planes de acciones recomiendas para que realmente estos sectores implementen más novedosos, más llamativos? Creo que es un reto entrar en estas industrias. Gracias. Una última por acá y pasamos ya para... Gracias. Mi pregunta es para la doctora Nina Jerez. Sobre los proyectos que usted estaba mencionando en Colombia y en América Latina con estas iniciativas, ¿puede darnos algunos ejemplos o un panorama general de cómo se han manejado, sobre todo, los diálogos con los grupos de interés alrededor de estas empresas? Empecemos con Nina. Perfecto. Como decía, en este sentido, y de hecho tenemos muchos casos de éxitos, pero tenemos muchos más casos de aprendizaje, porque como comentaba antes, normalmente encontramos dificultades para trabajar con las comunidades, porque en primer lugar son sectores de la población que tienen problemáticas muy particulares de baja bancarización, de poca costumbre a colaborar con empresas internacionalizadas de otros lugares, que además suelen desarrollar sus actividades en los sectores informales. Y como decía antes, en ese sentido lo más importante para nosotros es lograr generar alianzas, ya sea con ONGs que tienen experiencia en estas comunidades, o sobre todo también con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Precisamente un ejemplo, ese de Supracafé que comentaba antes, que para nosotros es paradigmático y que es el gran ejemplo de lo exitoso que puede llegar a ser este programa, es fruto de una alianza entre Embajada de España, tanto la Oficina Económica Comercial como la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, AMUC, la Asociación de Mujeres Caficultoras, diferentes asociaciones productoras de café del terreno y también varias organizaciones, ONG en las que se encuentra, por ejemplo, CODESPA, que es una ONG española. En ese sentido, para nosotros lo más importante es lograr generar esos espacios de diálogo entre todos estos diferentes actores para poder sacar adelante un proyecto. Por eso también hay que convencer a las empresas de que esto no es, como diríamos, business as usual. Esto no es llegar a un terreno, encontrar una oportunidad y poder sacarla en unos meses o en un año. Normalmente, para poder desarrollar estas iniciativas necesitamos incluso varios años. La otra oportunidad de la que hablaba antes de Camarón, en la zona de Nariño, lleva por detrás 2 años de trabajo, de fortalecimiento con la Agencia de Cooperación de España y con asociaciones productoras y de la sociedad civil en el terreno para poder lograr fortalecer, tecnificar primero la cadena de valor y que después esa cadena de valor tenga los requisitos necesarios para poder acceder a mercados especiales como son los mercados exteriores. En ese sentido, pues creo que lo crucial es partir de conocer las dificultades que uno va a encontrar, de saber que son iniciativas que requieren de mucho trabajo con las comunidades y de conseguir y estar abiertos a abrir alianzas con muchas organizaciones para lograr que estos sean efectivos, que requieren mucho
trabajo, pero por supuesto después también son muy rentables y normalmente cuando ya se genera una alianza con las comunidades, estas responden de una manera que muchos otros trabajadores o productores de otros segmentos no generan tanto compromiso. Me refiero, son comunidades que no han tenido unas oportunidades de desarrollo hasta ese momento y que realmente valoran estas oportunidades y se vinculan a las empresas de una manera muy importante. Sí, perfecto. La información, hemos emitido una línea de informes que se llama Es tiempo de hacernos cargo, y ahí puedes encontrar la data, está en todas las redes igual, del 20, y si no escribes a un inbox y te lo van a mandar, del informe 2021 general de 3 países, y hay informes específicos para Perú, para Bolivia, y está por salir, me imagino yo, en las siguientes 2 semanas, el de Colombia. Vamos a hacer lo mismo con el set de data de 2022. Si te interesa hacer, o a alguien le interesa hacer un paper específico y necesita entrar más a la información, también nos escribe y vemos de abrirles la información, manteniendo, por supuesto, la confidencialidad de las empresas o de las organizaciones que han sido parte de esto, y de hecho buscamos partners para investigación, porque la idea es que esta data sea aprovechada para generar conocimiento. Tenemos un medio periodístico y alguna que otra cadena de restaurantes. Esto es dentro de esta muestra de 121 organizaciones. Tenemos una muestra grande en banca y finanzas y de minería, que son considerados 2 sectores duros, pero sí tenemos, aparte de ELSA, mucha experiencia de trabajo con sectores creativos, agencias concretamente, y con industria de restaurantes. ¿Qué sugerimos para trabajar con ellos? Hablarles en su lenguaje, ¿no? Jugamos con esas industrias, y en verdad lo sugerimos para cualquiera, jugamos con teatro. O sea, lo tradicional para prevenir el acoso sexual no funciona. O sea, la data ya nos lo fue diciendo, ¿no? Esa charla magisterial no te baja ni 1% de prevalencia de acoso. Entonces hay que hablarles como en su lenguaje, y usamos mucho teatro para permitirles a través del juego bajar resistencias y expresar concretamente con la técnica del teatro foro. Pues como tú lo has dicho, la seguridad su garantía está en cabeza del Estado. Es claro que no solamente en nuestro país, sino en muchos entornos de operación empresarial se suscriben memorandos de entendimiento o acuerdos de colaboración entre empresas y fuerza pública para asegurar los entornos de operación con foco en las comunidades. Realmente el principio de suscribir convenios no es privatizar la fuerza pública y ponerla al servicio de las empresas, sino generar condiciones de seguridad justamente para que haya ese goce de derechos de todos los actores en el territorio. Y eso justamente es uno de los principios que observa nuestro protocolo. Me pareció una pregunta muy, muy, muy importante, porque es la pregunta que tiene que ver con el proceso de cambio que muchos actores están tratando de llevar a cabo. Las empresas también en la fuerza pública ya están apareciendo en la doctrina la noción de que hay una división de papeles y roles entre distintos estamentos del Estado, y que la fuerza pública tiene que reconocer esas fronteras y tiene que, por supuesto, poner todo eso en beneficio de su misión esencial, que es la protección de derechos. No las operaciones militares per se, sino la protección de toda la población. Las cosas se están moviendo en esta dirección, y este trabajo, pues, esperamos que sea una contribución a esa misma dinámica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La idea es que ya les conocen, búsquenles después también para seguir la conversación. Vamos a pasar muchísimas gracias, al siguiente bloque. Adriana, por favor. ¿Quieres que bajen los demás? Muchas gracias. Sí. ¿Quiere bajar? Bueno, muy buenos días para todos y todas.
Yo primero tengo compañeras de Argentina con quienes iniciamos esta hermosa alianza que queremos hoy presentarla y ponerla a su disposición. Es Alianza Territorios Responsables, América Latina y Europa. Esta iniciativa surge con una convicción, y es que, ¿cómo paso? Ahora sí. Con una convicción, hacer de los territorios espacios responsables implica no solo normativas y lineamientos a nivel nacional, sino fortalecimiento de capacidades y acción articulada y coordinada desde los gobiernos subnacionales. Para el caso de Colombia, gobiernos departamentales y municipales. Y eso requiere a su vez fortalecimiento de capacidades de gobiernos, de empresas, de sociedad civil. Así surge esta alianza. Comprendiendo que nuestro propósito es promover esos territorios responsables y resilientes desde el desarrollo de políticas públicas sobre derechos humanos y empresas y desarrollo sostenible en esas entidades subnacionales, con el propósito de impulsar esa conducta empresarial responsable. Mediante un espacio como este, para nosotros es bien importante porque es un espacio de colaboración y diálogo donde podemos construir conocimientos, hacer intercambio de esas experiencias y conocimientos. Somos actores diversos, contamos con miembros de cooperación internacional, gobiernos de España, empresas consultoras de España, Universidad de España y gobiernos de América. Tenemos la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Salta y la provincia de San Juan y la gobernación de Antioquia por parte de Colombia. En medio, que pueden pasar al medio. Ok, listo. ¿Y con qué propósito? Efectivamente, con movilizar como los contenidos de derechos humanos, empresas y desarrollo sostenible. Listo. Tenemos estos 4 objetivos iniciales, la alianza está en formación, tenemos ya 1 año de funcionamiento, pero sobre estos objetivos seguimos trabajando y de allí la importancia de abrir la participación a otros miembros para que así nos puedan ayudar a continuar en esta construcción. Es que están proyectándola en línea también. Ya, ok, listo. Entonces, uno de los objetivos es eso, apoyar la implementación de estándares en derechos humanos y empresas, fortalecer capacidades y sensibilizar entidades públicas y los territorios, compartir aprendizajes, identificar y cartografiar conocimientos y experiencias, impulsar la agenda en derechos humanos y empresa a través de posicionamientos públicos por parte de la alianza y establecer y mantener una red estructural y sostenible de cooperación donde los actores como relevantes para nosotros en este momento son los subnacionales y otros como del territorio. Principios, 4 principios para nosotros hoy muy importantes, pero que seguramente están también, insisto, en revisión y en ampliación de acuerdo a las participaciones, ese de cumplir y promover el cumplimiento de las normas en derechos humanos y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la predisposición a compartir experiencias y conocimientos entre las distintas entidades que hacen parte de la alianza, rigor y consistencia en el trabajo, orientado a eso, a identificar, prevenir, mitigar y subsanar impactos negativos sobre derechos humanos y ambiente y generar impactos positivos y relaciones entre iguales e independientes. Consideramos como que al interior de la alianza pues hay una relación cercana, no hay órdenes jerárquicos predeterminados ni roles, pero sí establecemos pues obviamente una organización interna con el fin de cumplir nuestros objetivos y establecer de la mejor manera nuestra acción. Actividades, algunas de esas actividades que queremos y que hemos estado realizando, pero que queremos continuar avanzando en ellas.
establecimiento de grupos de trabajo sobre temas específicos. Hay entre nosotros múltiples necesidades y variadas. Para nosotros en el departamento, por ejemplo, de Antioquia, el trabajo con sector minero energético es bien importante. Para las compañeras, el tema étnico y de género es bien pues necesario. Entonces, digamos que establecer esos grupos de trabajo es básico para nosotros, desarrollar guías, herramientas y metodologías, facilitar capacitaciones, análisis y estudios, encuentros y seminarios. En el mes de noviembre en la ciudad de Medellín tendremos uno con esos aliados nuevos para justamente fortalecer la alianza y pues retomar algunos conocimientos necesarios para el avance de ella, asistencia técnica, implementación de proyectos, fondo documental con información compartida desde las distintas entidades que conforman la alianza, divulgación de información y mensajes públicos e incidencia pública a través de posicionamiento que busque el reconocimiento de buenas prácticas y retos pues como de implementación. En este momento tenemos dos tipos de miembros en la alianza, son miembros plenos y miembros adherentes. Los plenos participan del gobierno de la alianza. Quienes están en este instante son las entidades subnacionales de América Latina y Europa, y socios técnicos, una consultora y una universidad de España, y los miembros adherentes, que son los que participarían de las actividades de la alianza. Ahí queremos pues convocar organismos internacionales, agencias de cooperación, financiadores, entidades públicas del ámbito nacional, redes y organizaciones que agrupen empresas y sociedad civil. Estos son los miembros que tenemos actualmente, de los plenos de Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Gobierno de San Juan, Gobierno de Salta, las 3 de Argentina, Gobernación de Antioquia, Colombia, Federación Nacional de Departamentos, que nos ha acompañado bastante en la formulación, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de España, de la Universidad de Deusto, y Sustentia, que es una firma consultora. Y los miembros adherentes: tenemos Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a ECID. Sí, claro, ya vamos terminando. Nuestro funcionamiento inició el año pasado con el establecimiento de esta declaración que establece, insisto, nuestro interés de fortalecer el tema de derechos humanos y empresa en el territorio, y esa dedicación a los gobiernos subnacionales, porque sabemos que es desde allí donde tenemos que retomar estas políticas de orden nacional y llevar a su cumplimiento. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. ¿Tienen presentación? ¿Cómo? Sí. Bueno, por mientras me presento, mi nombre es Verónica Zubia y yo trabajo en la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y aquí con mi colega Sebastián Smart vamos a hablar un poco del proyecto BITEC, que es un proyecto de la Oficina del Alto Comisionado, y Sebastián va a contar un poco la aplicación de este tema en un proyecto específico. Como todos ustedes saben, la tecnología juega un rol muy relevante para el desarrollo de objetivos económicos y sociales. Ya lo escuchamos antes en la presentación de Marlene, como la herramienta ELSA, por ejemplo, es un ejemplo del uso de la tecnología para alcanzar objetivos positivos, pero también no es ninguna novedad. A estas alturas todos sabemos que el sector de la tecnología genera impactos en los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, problemas de privacidad, vigilancia estatal, difusión de discursos de odio, violencia en línea, que muchas veces afecta además a grupos específicos como son los niños, discriminación algorítmica, etc. Para abordar este tema y los impactos específicos que genera el sector tecnológico en los derechos humanos, además de aplicar como lente de los principios rectores en este sector, es que desde el año 2019, ¿tenemos para pasar?
Desde el año 2019, la Oficina de la Alta Comisionada lidera un proyecto llamado BITEC, que es específicamente sobre el nexo de empresas y derechos humanos con la tecnología. Voy a pasar un poco rápido porque no quiero pasarme en el tiempo. Solo explicarles básicamente que este proyecto se organiza en torno a 4 áreas o 4 focos. El primero es el tema de los modelos empresariales. Es abordar los riesgos específicos de los derechos humanos en los modelos de negocio que tiene el sector de la tecnología. Como ustedes saben, el sector de la tecnología tiene algunos elementos específicos, por ejemplo, la acumulación de datos, que muchas veces se ocupa para la predicción de comportamientos, y hemos visto cómo esto afecta a las democracias cuando esos datos se utilizan o se manipulan, por ejemplo, para las campañas electorales. Eso lo hemos visto. Eso es un ejemplo. El segundo tema, la promoción de la debida diligencia. También en el sector de la tecnología nosotros sabemos que la diligencia se debe de un proceso que se utiliza tanto para servicios y productos y servicios, y también es importante en este caso las tecnologías el uso final. Muchas veces las redes sociales se utilizan de forma dañina, o incluso el Estado puede abusar de la vigilancia estatal. En tercer punto está la promoción de los recursos de los mecanismos de reparación. Como ustedes quizás saben o no, la Oficina de la Alta Comisionada también tiene un gran proyecto sobre rendición de cuentas y acceso a reparación, que tiene un foco en los mecanismos de reparación, pero en el caso también de las tecnologías digitales, la reparación tiene aspectos específicos, como por ejemplo la gran cantidad de gente que puede acceder a estos mecanismos. Y por último, la combinación inteligente, ¿no? El diálogo multiactor para generar, dirigido al Estado, para que el Estado pueda generar esta combinación inteligente de medidas entre políticas y normas para la protección de los derechos humanos. Lo dejo aquí y le dejo la palabra a mi colega Sebastián, que va a explicar un foco específico en un proyecto sobre Smart Cities o ciudades inteligentes. Gracias, Vero. Hay varios temas que hemos tocado durante el foro respecto a las potenciales afectaciones de empresas en derechos humanos, ¿no? Y hay una cosa que creo que no se toca o no se suele decir mucho, pero es el potencial crecimiento que tienen sobre todo las ciudades en el contexto latinoamericano, y el uso de las tecnologías que se están desarrollando en estas megaciudades, ¿no?, para enfrentar problemas de ellas, ¿no? Problemas en materia de transporte, problemas en materia medioambiental, problemas en materia de seguridad. Que si bien estas tecnologías, como dijo Vero antes, pueden tener un efecto positivo en materia de derechos humanos, también pueden tener un efecto negativo, ¿no? Hoy día 2 de cada 3 personas vivimos en ciudades en el mundo, y se espera que de aquí al 2050 1 de cada 2, ¿no? La mitad, 2 de cada 3 de aquí al 2050 vivamos en ciudades, y eso es particularmente en contextos del denominado sur global, ¿no? La industria de tecnologías que se están aplicando también en las ciudades va creciendo exponencialmente. Se proyecta, ¿no es cierto?, un monto de aproximadamente $3.5 trillones para el 2026 de aplicaciones de tecnologías en las ciudades. Y América Latina es justamente una de esos lugares donde estamos recibiendo principalmente, no solamente esta inversión, pero sino que también recibiendo finalmente estas tecnologías. Ejemplos de cómo se están utilizando estas tecnologías en las ciudades, ya lo decía, temas de seguridad, tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos cámaras con reconocimiento facial que han sido bastante cuestionadas en muchos ordenamientos jurídicos en el mundo, ¿no es cierto? En materia de transporte tenemos un muy buen ejemplo acá en la ciudad de Bogotá, ¿no? El Transmilenio, que ha sido traspasado hacia otras ciudades en el contexto latinoamericano, que se basa básicamente en datos para la generación de mayor eficiencia en el transporte, pero tenemos cada vez también
parquímetros inteligentes, peajes inteligentes, etcétera. Y en materia de gobernanza, también antes lo mencionaba, sobre todo en los gobiernos locales tenemos trámites que se realizan o se tienden a realizar cada vez más, ¿no es cierto?, online, pero también decisiones públicas que se están tomando a través de algoritmos que son muchas veces diseñados por empresas privadas. Entonces tenemos al mundo privado, ¿no?, de alguna u otra manera ejerciendo gobernanza pública en las ciudades en el contexto latinoamericano, ¿no? Lo que hemos evidenciado de un estudio que realizamos en Chile particularmente es que hay una falta de regulación, falta de coherencia política, sobre todo en la regulación de las tecnologías aplicadas en las ciudades. Hay una falta de participación enorme por parte de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos las ciudades, y una falta también de protección del interés público. Como la tecnología avanza muchas veces más rápido que la propia, ¿no es cierto?, regulación, falta que esta regulación tenga, ¿no es cierto?, o ponga de relieve el tema del interés público. Y ahí dejo solamente una cita de una persona que trabaja, ¿no es cierto?, en el ámbito público, particularmente en la aplicación de Smart Cities, donde nos menciona, ¿no?, que los grupos de interés están muy bien definidos y claro, y estos corresponden evidentemente al sector privado. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que trabajar en materia de coherencia política, tenemos que aplicar esta combinación inteligente de la que nos hablan los principios rectores, tenemos que buscar oportunidades para establecer debida diligencia en esta materia, y tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo se relaciona este nexo entre el Estado y la empresa privada en este contexto. BITEC nos ha mencionado algunas de las cosas que deberíamos aplicar cuando regulamos las tecnologías. No es fácil, muchas veces la propia regulación puede generar mayores afectaciones en materia de derechos humanos, y acá paso a Vero para que nos deje con algunos mensajes de BITEC. Sí, tenemos aquí el cronómetro porque Sebastián es muy Mateo y dice que ya nos pasamos el tiempo. Así que simplemente los dejo invitados a revisar la página web. Si es que pasas, ahí está la información de la página web con todos los documentos fundacionales del proyecto BITEC, para que los puedan revisar. Como pueden ver, somos los dos chilenos, hablamos muy rápido. Disculpen por eso. Era por los 7 minutos. No tengo las notas y me siento y las leo, ¿sí? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en este espacio y por los colegas participantes que están en esta sección. Hoy voy a hablar sobre el proyecto llamado el Laboratorio de Rendición de Cuentas Empresarial para una Paz Sostenible, un proyecto que nos ha ayudado a impulsar el tema de rendición de cuentas empresarial en contextos de postconflicto en la región, ¿no? Primero que todo, hago parte del Corporate Accountability Lab, una ONG en Chicago que se dedica a diseñar e implementar estrategias no tradicionales legales para abordar el tema de rendición de cuentas y de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Este proyecto del que voy a hablar es parte del programa de Colombia y Justicia Transicional que manejamos en el Corporate Accountability Lab. Este es, digamos, nuestro componente global que lo diseñamos y lo implementamos en colaboración con 3 organizaciones socias de justicia y la Comisión Intereclesial Justicia y Paz aquí en Colombia y el African Coalition for Corporate Accountability en Sudáfrica. Bueno, en el contexto, esto inicialmente lo habíamos proyectado como una red. Creo que es muy importante mencionar el contexto porque fue por medio de estas conversaciones, las cuales son muy importantes tener antes de implementar un proyecto sobre cuáles son las necesidades de los posibles participantes de estos espacios, lo cual nos llevó a decidir que no necesitábamos otra red, ¿no? Que estaban exhaustos, estaban muy cansados las personas con las que empezamos a hablar de redes y se querían espacios en donde los resultados fueran mucho más concretos, llamémoslo así. Entonces esto nos llevó a volver a la mesa, ¿no? Y a diseñar este espacio como algo totalmente diferente, usando la metodología del laboratorio social y el pensamiento de diseño, en donde lo que decidimos fue empaparnos mucho más del tema, crear un componente global que realmente se enfocó más en la región latinoamericana y empezar con una diversidad de participantes, ¿no? Miembros de comunidades impactadas, víctimas directamente afectadas por el conflicto,
miembros de organizaciones legales de la sociedad civil y también abogados y abogadas que trabajan en este tema, ¿no? Así fue que pasamos un año completo pasando por estas etapas de esta metodología, entendiendo el sistema, ¿no? Los actores, los sistemas que hacen parte de esta problemática, definiendo el problema, o sea, qué es lo que estamos tratando de resolver antes de generar, digamos, ideas, las cuales poco a poco se fueron convirtiendo en prototipos o programas pilotos que hoy en día están a punto de implementarse. Entonces fue todo un proceso de un año que también se hizo dividiéndonos en grupos, tratando de manejar esta temática, no solamente en el tema de posconflictos, pero también en el diseño de modelos de justicia transicional que incluyan los actores económicos y que impulsen la agenda para que actores económicos sean parte de mecanismos de justicia transicional, ¿no? Me encantaría hablar más sobre el tema de prototipos y lo que salió de este espacio, pero paralelamente tuvimos conversaciones y espacios enriquecedores en los que pudimos tratar y hablar de esta problemática de manera más concreta. Esto se hizo, como lo digo, ¿no? Paralelamente y nos llevó a ciertos apoyos y contribuciones a diferentes mecanismos para abordar esta temática, ¿no? Por ejemplo, entregamos un aporte al grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, en donde por medio de un proceso de consenso de todos estos participantes a nivel global, más de 35 participantes, ¿no? Pudimos diseñar un aporte muy concreto para este mecanismo, ¿no? Donde se habló de la necesidad, por ejemplo, de apartarse de los modelos que se plantean como medidas de reparación en este esquema conocido como responsabilidad social empresarial, en donde se habló de la importancia de la inclusión y el liderazgo de las víctimas y las comunidades impactadas en el diseño de la reparación, al igual que la importancia de la especificidad de contextos, ¿no? No hay solo un modelo para tratar esta problemática, sino todo depende del contexto. Una perspectiva de género que no podía faltar, que esto lo descubrimos de manera más práctica, ¿no? Es algo que ya se sabe de manera teórica, la importancia de esta perspectiva, pero por medio de ejemplos muy puntuales de participantes de la región y, bueno, incluso de la región africana también. Y, bueno, la participación de empresas en los procesos de justicia restaurativa solo cuando una comunidad impactada los invita a hacerlo y sus impactos en la comunidad se dan a conocer primero, se aceptan y se comprometen con la comunidad de buena fe. También pudimos desarrollar desde el laboratorio un apoyo muy concreto, un impulso para una audiencia sobre este tema ante la CIDH, audiencia que nos dieron el año pasado en conjunto con organizaciones socias sobre el tema de actores económicos en procesos de memoria, verdad y justicia en la región. Esto fue parte de la sección 182 del periodo de sesiones de 182 de la comisión. En caso de que les interese verlo, ¿no? Esto es público en el canal de YouTube de la CIDH, fue en diciembre del año pasado, ¿no? Y de acá también saldrá un informe público que saldrá pronto, ¿no? Con el objetivo de continuar impulsando esta temática en la región. Por medio del laboratorio también pudimos dar apoyo muy concreto a líderes sociales y defensores de derechos humanos que en ese momento estaban pasando por problemáticas desafortunadamente muy comunes en Colombia, en donde las amenazas en contra a su trabajo y a su activismo eran palpables, ¿no? Entonces de ahí también salió un apoyo muy concreto en donde también se hizo un llamado a las empresas implicadas, ¿no? Y en donde empezamos también un diálogo usando redes sociales y también haciendo llamado a las instituciones relevantes, ¿no? De acá también salió una herramienta también ya más puntual que está en desarrollo, es la biblioteca sobre el tema de rendición de cuentas empresarial y el contexto de justicia transicional. Es una herramienta que no queremos que se vuelva en otra recopilación de información, pero también tal vez en algo que los participantes, las participantes de este espacio, como miembros de lo que hoy en día ya se está convirtiendo en la coalición, tengan ese espacio para compartir herramientas como por ejemplo Amicus,
los cuales no son muy comunes, digamos, en estos temas, y otras para que tengan ese apoyo directamente desde esta biblioteca. Entonces, por el momento, aquí lo dejo. Seguimos desarrollando este espacio. Si tienen preguntas, me encantaría hablar más sobre el tema, o bueno, ya nos conocemos por acá y lo podemos hablar después, pero es un espacio que ya dejó de ser el laboratorio y ahora es la coalición, que continuará desarrollando estos espacios. Hace precisamente 2 semanas nos reunimos por primera vez en persona, trajimos miembros de la coalición también desde la región africana, quienes vieron esto también como un espacio muy importante y muy puntual para que la región africana pueda aprender del contexto latinoamericano, ya que ellos ven que en materia de rendición de cuentas empresarial y justicia transicional estamos mucho más avanzados. Entonces creo que también ahí hay un espacio muy importante del que podemos seguir hablando y las colaboraciones pueden seguir continuando. Muchísimas gracias. Una disculpa, pero tenemos ya los panelistas del siguiente panel que empiezan en 5, pero insisto, ya se conocieron, ya se ubicaron, la conversación sigue, no acaba aquí. Muchísimas gracias, sigan disfrutando del foro.